Buenas tardes, profesor. Perfecto. Vamos a arrancar, por favor. Continuamos con el tema de amplificadores, precisamente circuitos de polarización de transistores. Bueno, y tenemos aquí justamente el tercer circuito a estudiar de polarización de transistores, que se llama circuito de polarización por realimentación del colector. Bueno, notaremos que es muy parecido al anterior, pero estoy seguro que notan una pequeña diferencia. ¿Cuál es la pequeña diferencia, muchachos, con el circuito anterior? ¿Y lo notan? No. Muchachos, o sea, en el anterior, el resistor de polarización de base iba directamente a VCC. Este toma la alimentación del colector, si se fijan. ¿Ya lo notaron? Sí, profe. Sí, profe. Eso, perfecto. Entonces, aquí, pues bueno, este es el tercer circuito de polarización para transistores precisamente bipolares. Y bueno, no tiene gran ciencia, igualmente el procedimiento a realizar es analizar malla de entrada, analizar malla de salida y ver cómo se comporta precisamente el circuito. Bueno, dicho esto, evidentemente, al nosotros colocar una realimentación, ustedes lo saben, me parece que ahorita están viendo, o bien el semestre pasado, no lo recuerdo, la materia de control, en donde se precisamente lo que es la realimentación. Bueno, la finalidad de la realimentación es justamente controlar de una manera muy efectiva lo que es propiamente la estabilidad del circuito. Entonces, para este caso, igualmente cumple con esta función el hecho de colocar una realimentación en el colector precisamente. Entonces vemos que una muestra de la señal se alimenta hacia la base precisamente a través del resistor RB. Por supuesto, igualmente en lo que es el circuito de polarización tiene mucho que ver en ese sentido, y el voltaje con el que estamos polarizando el colector igualmente me sirve para polarizar a la base. Bueno, aquí observamos ya lo que es la ecuación de la malla de entrada, en donde debemos considerar pues lo siguiente, ¿verdad? Tenemos aquí, quiero hacer mucho hincapié en la corriente colector, lo estoy llamando IC', por favor, es IC', no es la corriente colector. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que aquí en el colector tendremos la suma de la corriente de este resistor de base más la suma del resistor de polarización de colector. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos la suma de esta corriente más esta corriente. Y entonces por eso le estoy colocando aquí IC', no es IC, es IC'. ¿Hecho? Entonces la ecuación de malla de entrada es BCC menos la IC' por RC menos la IBRB menos el voltaje base emisor encendido menos IERE, ¿sí?, que es la malla de entrada. Obviamente, aquí, como haciendo el análisis de corrientes, nos damos cuenta que IC' es igual a la suma de la corriente colector más la de base, y la corriente de emisor es igualmente la suma de la corriente colector más la de base. Lo que vamos a hacer es reemplazar precisamente en ambos casos por lo mismo, IC más IB. ¿De acuerdo? En donde tengamos IC', colocamos IC más IB, y donde tengamos IE, pondremos IC más IB. Además, consideremos que la IC es la beta SD por IB, entonces donde yo tenga IC, vuelvo a sustituir esto con la finalidad de que tengamos todo en términos de la corriente de base para poder factorizarla. Toda vez que hacemos el reemplazo, ¿verdad?, y la sustitución, bueno, nos queda que ahora la corriente de base Q para este circuito, pues es un poquito más amplia con respecto al circuito anterior. Si no nos damos cuenta, quedará como VCC menos el voltaje base emisor de encendido entre la suma del valor del resistor de polarización de base más el producto
La suma de los resistores de colector y de emisor por beta más 1. ¿Ok? Recordemos que el voltaje base emisor lo proporciona la hoja de especificaciones del dispositivo del fabricante. Bueno, toda vez que tenemos IBQ, ahora nos corresponde calcular ICQ, siguiendo el mismo procedimiento anterior, ¿sí? Que es ICQ igual a la beta de CD por la IBQ. Hasta ahí tenemos lo necesario obtenido con la malla de entrada. Ahora, para la corriente, para obtener el voltaje colector emisor de salida, ¿verdad? Tendremos que utilizar la malla de salida. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la ecuación de la malla de salida, pues, prácticamente es igual a la del circuito de polarización anterior. IEQRE más voltaje colector emisor Q más IC'(RC) menos BCC igual a 0. Noten que aquí volvemos a utilizar IC'. ¿Ok? Sabemos que IEQ es igual a IC'. ¿Ok? Entonces, hacemos la simplificación y obtenemos que el voltaje colector emisor es igual a BCC menos la corriente de base Q por el producto que estamos viendo entre paréntesis, R más RC por beta más 1. Y todo esto multiplicando la IBQ. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Digo, está sencillo. Digo, obviamente es todo el desarrollo matemático, pero está aquí ya simplificado, ¿no? Para IBQ, ICQ y BCEQ. ¿Duda hasta aquí, muchachos? No, profe. Ok. Bueno, entonces a ver un ejemplito. Aquí tenemos el siguiente circuito de realimentación del colector, en donde colocamos un voltaje de BCC de 10 volts, un resistor de polarización de colector de 4700, un resistor de polarización de base de 250K, un resistor de polarización de emisor de 1200 y el transistor 2N2222. O sea, en todos los casos hacemos exactamente lo mismo. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Se pide, como en todos los casos de los ejercicios, prácticamente IBQ, ICQ y EQ, la corriente de saturación, voltaje colector emisor Q, voltaje base colector, voltaje base emisor, para que precisamente matemáticamente veamos si se encuentra en el primer cuadrante y nuestro transistor se encuentra amplificado. Bueno, tomamos los datos de la hoja de especificaciones, que es igual en todos los ejercicios porque estamos usando el mismo transistor, beta SD igual a 75, voltaje de base emisor de encendido 650 milivolts, voltaje colector emisor en saturación 400 milivolts, y procedemos a resolver, ¿verdad? La IBQ, con la nueva fórmula que se dedujo anteriormente aquí en la parte de arriba, ¿verdad? La IBQ será igual a 13.3877 microamperes. Ya teniendo esto, calculamos la ICQ, ¿verdad? Que es el producto de la beta de CD por IBQ en ese sentido. Y nos arroja prácticamente 1 miliampere, un poquito más de 1 miliampere precisamente. Sumamos ambas para obtener la corriente de emisor Q, y obtenemos 1.0173 miliamperes. Casi, como nos enseñaron, casi siempre la corriente de emisor es muy aproximada a la corriente de colector. Bueno, hacemos ahora el cálculo de la corriente de colector en saturación, que como ya sabemos es el voltaje de BCC menos el voltaje colector emisor de encendido, que nos da la hoja del fabricante, entre la suma del resistor RC más RE.
nos arroja 1.6271 miliamperes. Y ya con esto calculamos con la ecuación que dedujimos de la ecuación de malla de salida, obtenemos un voltaje colector emisor Q de 3.997, casi 4 volts. El voltaje colector emisor, o sea, casi igualmente se aproxima a la mitad en la recta de carga. Preguntas hasta aquí, muchachos. Digo, no creo que sea difícil, simplemente estamos sustituyendo en las ecuaciones. Finalmente vamos a calcular lo que es matemáticamente el voltaje base colector y el voltaje base emisor para saber si se encuentra en el primer cuadrante. Bueno, dicho esto, tenemos que el voltaje base colector es de menos 3.347 volts, o sea, se cumple, es negativo. El voltaje base emisor es positivo, 650 milivolts. Toda vez que tenemos esto, bueno, ya de alguna manera nos damos cuenta que sí se encuentra en el primer cuadrante. Hacemos la gráfica y vemos que sí queda nuestro punto de estabilidad en, perdón, en el primer cuadrante, ¿verdad? Y aquí gráficamente vemos que voltaje colector emisor Q, que es la abscisa del punto de estabilidad, es 3.997 volts, la ICQ es 1.004, ¿verdad? La ICSAT 1.62, que es un extremo de la recta de carga, y 10 volts BCC es el otro extremo de la recta de carga. Por ahí cruza la corriente de base de 13.38 microamperes, que es justamente sobre la cual se monta la señal de interés a amplificar. O sea que este circuito sí me sirve para amplificar definitivamente una señal. Interesante también es lo siguiente, como tiene una realimentación en la base, muchachos, este circuito es mucho mejor en términos generales de estabilidad cuando se incremente la temperatura. Nosotros estudiamos que el resistor de emisor del circuito número 2 nos sirve para compensar fluctuaciones por incremento de temperatura en el circuito del lugar donde se encuentre y también es variaciones por alguna diferencia de beta en algún transistor a la hora de reemplazarlo si es que es así por alguna cuestión de mantenimiento. Bueno, en el caso de este circuito de realimentación por colector es todavía mucho más estable. Esto es, aquí yo puedo tener más amplia, voy a ponerlo entre comillas, la variedad posible de transistores a sustituir en el circuito original. Claro, no me puedo ir a un rango totalmente fuera de lugar absurdo, porque obviamente pues, se sale del primer cuadrante y ya no funciona. Pero dentro de los valores aceptables, dentro de ciertos valores de matrículas, vamos a pensar que la beta en algún caso fuera de 80, en otro 90, en otro 100, en otro 110. Bueno, este circuito puede compensar esas variaciones de la beta y mantener alrededor de mis coordenadas al punto de estabilidad Q del transistor. O sea, este tiene todavía esa mejora importante, definitivamente, que evita que se mueva el punto de estabilidad hacia saturación por alguna diferencia importante en la beta o que se incremente demasiado la temperatura en el componente. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos, por favor? No, profe. ¿Alguna duda, chicos? No, profe, por el momento no, profe. Ok. Lo repito, este fue el circuito de polarización por realimentación de colector. O sea, muy rápido, muy fácil también. El cuarto circuito a estudiar, ¿sí? El cuarto circuito a estudiar.
es conocido como circuito de polarización por divisor de voltaje. Este es, me atrevo a decir, el mejor de los 4 circuitos de polarización. ¿Por qué? Porque mantiene prácticamente inmune al circuito de variaciones en la temperatura ambiente, lo cual ocasionaría, como ya sabes, que se desplace el punto de estabilidad sobre la recta de carga hacia saturación. Bueno, con este circuito definitivamente logramos, no voy a atreverme a decir el 100% de estabilidad, pero comparativamente con los 3 anteriores, este tiene una estabilidad muy alta, definitivamente muy alta, del orden del 90% o más de estabilidad. O sea, es bastante bueno este circuito. Y como veremos, estoy seguro que lo han visto ustedes en alguna aplicación, en algunos diagramas, etc. Perdón. Aquí vamos a notar que igual que en los casos anteriores, tengo por supuesto a mi resistor de polarización de colector. Tengo al resistor de polarización del emisor para los cambios de temperatura, pero estabilizo todavía aún más la respuesta del transistor con este divisor de voltaje en la base del mismo. ¿Sí? Por eso se llama circuito de polarización por divisor de voltaje, porque alcanzamos a polarizar la base a través de este divisor. ¿De acuerdo? ¿Duditas hasta aquí? Aquí, obviamente, lo que vamos a hacer antes de establecer la ecuación de la malla de entrada, tendremos que calcular el resistor de Thevenin y el voltaje de Thevenin a la entrada. ¿Sí? Así como lo aprendimos en teoría de los circuitos, vamos a hacer exactamente lo mismo aquí para poder establecer la malla de entrada y con esto también determinar la corriente de base Q, lo cual es siempre en nuestro caso muy importante para establecer gráficamente y matemáticamente la estabilidad de mi circuito y que sea factible de amplificar una señal. Bueno, entonces, teniendo en consideración esto, ¿verdad? Aquí determinamos el voltaje de Thevenin por el divisor de voltaje, ¿sí? Formado por RB1, RB2. ¿Sí? Y tenemos el resistor de Thevenin, que es el paralelo, sabemos, de RB1 con RB2. Bueno, ya teniendo esto, establecemos, ¿verdad?, lo que es la ecuación por leyes de Kirchhoff, y por tanto ya dedujimos la corriente de base Q, ¿verdad?, en donde ahora se involucra el voltaje de Thevenin, que corresponde al voltaje en la base, que es lo mismo desarrollado por el divisor de voltaje. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ok. Bueno, ya teniendo la corriente de base Q, como en los casos anteriores, la determinación de la corriente de colector Q, pues lo hacemos con la multiplicación de la beta de CD. ¿Sí? Eso no cambia. La ICQ es igual al voltaje de CD, la beta de CD, perdón, que es la HF en mayúsculas, por la IBQ que calculamos previamente. Ahora, la malla de salida, si se dan cuenta, pues nos va a quedar prácticamente igual que en el circuito número 2, ¿verdad? Y de esta manera hacemos la simplificación exactamente igual que en los ejercicios previos, ¿verdad? Con esto obtenemos finalmente la ecuación de la malla de salida y despejando el voltaje conector emisor Q igual a BCC menos IBQ por todo el producto que tenemos a la derecha. ¿Okay? Para este caso, nuestra corriente de colector en saturación, pues como siempre lo venimos calculando, es BCC, menos el voltaje colector emisor en saturación, entre la suma de los resistores de polarización de colector y de emisor. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, profe. Perfecto.
Para este circuito, ¿verdad?, se habla también de una estabilidad térmica importante, ¿verdad?, que normalmente se calcula en este circuito de polarización. La estabilidad térmica está definida por la letra S, ¿verdad?, y justamente se define como la razón de cambio de la corriente colector con respecto al cambio de la corriente de fuga, ¿sí? Nosotros sabemos que todo semiconductor tiene corrientes de fuga, y este valor nosotros, por supuesto, deseamos que sea bajo. Para este caso, se debe buscar siempre que la estabilidad de nuestro circuito se encuentre del orden de 5 a 10, ¿verdad? Esto quiere decir que si se encuentra en este rango, realmente tenemos una estabilidad muy buena en el circuito cuando se incremente la temperatura. O sea, al caer dentro de este rango, es un hecho definitivo que el circuito pues es perfectamente estable para trabajar en condiciones de muy baja temperatura o de muy alta temperatura. ¿Ok? Esta variable S, que es la estabilidad térmica, es igual a 1 más el cociente del resistor de base entre el resistor de emisor. Dicho, ahora sí, arrancamos con un ejemplo para este circuito. ¿Okay? Tenemos aquí un resistor de colector de 3600 ohms, un resistor de protección del emisor de 1000 ohms, un resistor de base 1 de 10.000, un resistor de base 2 de 2200 y nuestro mismo transistor. ¿Okay? Nuestro mismo transistor sin ningún problema. Obviamente la interrogante es la misma, salvo que aquí le añadimos la estabilidad térmica. Los datos de nuestro transistor son los mismos y comenzamos la solución. Bueno, primeramente voltaje de Thevenin, ¿sí?, porque si no, no puedo calcular la corriente base Q como lo vimos en la deducción. El voltaje de Thevenin nos arroja 3.2459 volts, que lo calculamos precisamente por divisor de voltaje. El resistor de Thevenin, sí, que es el paralelo de RB1 con RB2, nos da 1803.2786 ohms. Ya con estos datos podemos calcular sin problemas la corriente de base Q. Sustituimos y nos arroja 33.3649 microamperes. Y obviamente con la fórmula que ya también conocemos bastante, de la corriente colector Q, que es igual al HF en mayúsculas por la I de Q, pues nos arroja 2.5023 miliamperes. Bueno, sumamos ambas corrientes para establecer la corriente de emisor Q, arroja 2.5356 miliamperes, y calculamos también la corriente colector en saturación, que es uno de los extremos de la recta de carga, y nos arroja 3.826 miliamperes. Bueno, calculamos ahora el voltaje colector emisor Q para conocer la abscisa del punto de estabilidad y nos arroja 6.4558 volts. Y finalmente, lo que es el voltaje base colector para saber matemáticamente si se encuentra polarizado el diodo base colector en inversa y el diodo base emisor en directa. Vemos que el voltaje base colector es negativo y el base emisor es positivo, por tanto, nuestro amplificador se encuentra en el primer cuadrante y es factible que pueda definitivamente amplificar. Bueno, y finalmente el factor de estabilidad térmico, bueno, aquí nos arroja 11, bueno, está aceptable, ¿sí? O sea, mencionamos que entre 5 y 10, bueno, 11 está aceptable, un poquito fuera de rango, pero nuestro circuito completamente es factible de que pueda ser. Y ahora sí,
hacemos la gráfica, los datos calculados. Ahora vemos que gráficamente el punto de estabilidad se encuentra dentro de nuestro primer cuadrante, ¿verdad? Igualmente, del lado derecho, ¿verdad? Tenemos el voltaje colector emisor Q, que es nuestra abscisa, 6.45, la ICQ 2.5023, un extremo de la recta de carga los 18 volts y la corriente de colector en saturación 3.826. Sobre el punto de estabilidad pasa la corriente de base de polarización que es 33.3649 microamperes. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Estas notas en un momento, bueno, un poco más tarde, se las voy a justamente a facilitar para que tengan ya completos los datos de los 4 circuitos de polarización. Obviamente aquí no termina polarización, falta un pequeño circuito adicional a explicar, eso lo vemos el lunes, ¿verdad? Pero los dominantes, los 4 circuitos dominantes son estos que concluimos el día de hoy. Si nos damos cuenta, pues no tiene realmente gran dificultad, o sea, el estudiar cómo se polarizan los transistores con los 4 circuitos diferentes que tenemos. Nos dimos cuenta que evidentemente los 4, en este caso, para el mismo transistor, es factible que puedan amplificar. Ya en el momento en que subamos su tarea, ahí es cuando ustedes van a darse cuenta por la variedad de transistores que les estoy poniendo, se van a dar cuenta que con un transistor, un circuito es más estable que en otro circuito. Y repito, si a la hora de estar haciendo su tarea surge el detalle de que el punto de estabilidad les da en el segundo cuadrante, no se asusten. Háganlo, trácenlo, resuelvan toda la talacha matemática para que se vea justamente y lo podamos platicar el día lunes en ese sentido. O sea, sí les pido favor que lo resuelvan los ejercicios de tarea porque es el parteaguas para que se entienda y en este caso muy particular ustedes comprendan cuáles son los mejores circuitos de polarización definitivamente. Y dada cierta aplicación que ustedes lleguen a necesitar a la hora de estar diseñando, pues seleccionen correctamente el que conviene para su ejecución y construcción en la aplicación específica que ustedes necesiten. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí de los circuitos, muchachos? No, profe. No hay duda, chicos, o sea, sí se comprendieron los 4. Puro, chicos, no quiero sorpresas, ¿eh? Duditas, muchachos. Creo que no, profesor. Ok, Bueno, ya en la tarea ya veremos. ok, esperemos que no haya grandes dudas en la tarea, muchachos. O sea, si se fijan, la solución es muy sencilla, es simplemente aplicar las fórmulas en cada uno de los ejercicios particulares y en base a los resultados obtenidos, hacer la grafiquita. Para cada uno de nuestros circuitos hay que hacer la grafiquita, de hecho en la tarea van propuestas 2, 3 matrículas diferentes de transistores, para que los 3 transistores hagan el análisis de cada circuito con cada transistor y veamos con cuál de los transistores sí funciona y con cuál no funciona. Eso es lo interesante, ¿no? O sea, que veamos esa variedad, esa versatilidad en términos de justamente de la estabilidad, cuando yo pongo en un circuito 3 transistores distintos, ¿cómo se comporta? Pues que en uno funcionó para un transistor y los otros 2 no, etcétera. Y a la hora de irlo haciendo con cada circuito, ustedes mismos van a comprender cuál es mejor que cuál. ¿Sí? Aunque ya los describimos,
ustedes los puedan ejecutar sin ningún problema y seleccionarlos sin ninguna dificultad para que precisamente tengan ustedes toda la posibilidad de seleccionar el mejor diseño cuando ustedes requieran una aplicación específica. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna duda, por favor, para tomarles asistencia? No, profe, ninguna. Ok. Vamos a tomar asistencia, muchachos. Perdón. Vamos a ver. Claudia, señorita Claudia. Presente, profesor. Gracias. Ricardo Isaac. Gracias. José Carlos. Presente. Jonathan Rodrigo. Jonathan Rodrigo. ¿Alguien lo ve por ahí? Ni en la lista lo veo. Ok. María Guadalupe. Tampoco la veo. ¿Estamos festejando? ¿Qué sucederá, muchachos? Bueno, ok. Está. Osvaldo. No, está. Manuel Díaz. Profe. Gracias. Alexis Ernesto. Presente, profe. Gracias, señor. Bueno, Pavel. Presente, profe. Gracias, señor. Luis García. Presente. Gracias. Iliana Billet. Presente, profesor. Gracias, señorita. Alfonso González. Presente, profesor. Gracias, señor. Jorge Daniel. Presente, profe. Gracias, señor. David Guzmán. Presente. Gracias, señor. Está Dylan. Presente, profe. Gracias. Arturo Hernández. Presente, profe. Gracias, señor. Abraham Huerta. Presente, profe. Gracias, señor. Diego Huitrón. Presente, profesor. Gracias. Próximos. Está Brian Iván. Presente, profe. Gracias. Pedro Juan Pablo. presente, Gracias, profe. señor. Eric Abraham. Presente, profe. Gracias, señor. Leonardo. Presente, maestro. Buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Leonardo. Melissa. Mi compañera Melissa me mandó mensaje, profe, y tiene problemas con su audio, pero sí está en clase. Ok, perfecto, señor. Aquí. Sí la vi anotada, sí, sí es un hecho, sí la vi. Ok. Ok. Sí, por ahí debe de estar. Fernando Quintero. No, que Fernando Quintero ya no viene, ¿verdad? Maximiliano.
Presente, profe. Gracias, señor. Edmar Jafet. Presente, profe. Gracias. Presente. Sí, ya lo vi, caballero. Ulises Trejo. Presente, profesor. Gracias, señor. Miguel Vergara. Presente, profe. Gracias, señor. Juan Carlos. Carlos. No está. Dices. Ok. Celular. Tita para el caballero. Lo encontré por ningún lado. Y Janelli. Presente, profesor. Hecho. Dudas hasta aquí, chicos. Profesor, Dígame. es que me falló mi internet y ya no alcancé a decir presente. Soy Jonathan Chávez Chávez, ok, ahorita lo corrijo, señor, no se preocupe. Gracias, Corregido, caballero. profe. ¿Alguien más que haya tenido algún problema? Tengo en lista 1, 2, no es cierto, tengo 1, 2, 3 faltistas. ¿Y más por ahí? ¿Dudas, muchachos, por favor? No, profe. Ninguno. Ok, bueno, pues en un momento les subo la clase con su tareita. Que se vayan ahorita a ver unas caricaturas tranquilos. ¿Hecho? Sale, Ok, profe. profesor. Gracias. Cuídense, muchachos, por favor. Igual, maestro, buen fin de semana. Igual, diviértanse, por favor, y cuídense. Más que nada, cuídense Vamos. mucho. Gracias, igual. Hasta luego, profe. Profe, Gracias, profesor. Hasta luego. Cuídense, muchachos.